Ahora pasemos a los modos de ABS. Bueno, se desconecta, no se desconecta. Estamos con la nueva Pulsar NS 160 FI ABS UG2 modelo 2026, porque en Colombia somos futuristas, amigos. Es una de las motocicletas más completas del mercado, o se puede decir la 160 más completa del mercado a la fecha de publicación de este contenido, por su tablero, iluminación, suspensiones, frenos, entre otros detalles que mencionaremos más adelante, así como su consumo de combustible, tipo de gasolina y máxima velocidad. Ahora pasemos a su iluminación con un faro totalmente rediseñado en LED. Esta es su luz de conducción diurna o conocida como DRL, el cual baja de intensidad cuando activamos las otras luces. Acá es la luz baja, en esa parte de acá su luz alta, y así la veremos con su luz de paso o cortesía. Sus direccionales, amigos, en LED, delanteras y traseras. Su stop, ya conocido en la línea Pulsar NS, en 2 líneas, en LED también, y así ya cuando se acciona el pedal del freno. Por si las dudas, no tenemos luces de parqueo o estacionarias. Sus llantas montadas en rines de aleación de aluminio de la marca Eurogrip, las cuales son tubeless, quiere decir que son sello Matic o en otros países no requiere cámara, y son más anchas comparadas a la versión anterior, lo que le brinda más estabilidad y un poco más de porte a la motocicleta. En la parte delantera, 100 de ancho, perfil 80, RIN 17. Atrás, 130 de ancho, perfil 70, RIN 17. Suspensiones, acá está con todos los juguetes, amigos. Adelante, barras invertidas con botellas de color gris, y sus barras son de 37 milímetros de la marca Endurance. Atrás, monosuspensión ancla al basculante con muelle color rojo, ajustable en precarga y con cámara de nitrógeno. Ahora pasemos a sus frenos. Estamos, vea, bien equipaditos, ABS en las 2 ruedas. Adelante, un disco de buen tamaño de 300 milímetros. Este es el disco fónico que hace parte del sistema ABS o antibloqueo de frenos. Su pinza de 2 pistones de la marca italiana Grimeca con línea de freno blindada. En la parte de atrás, 230 milímetros, vemos su disco fónico, su pinza un solo pistón también la marca Grimeca, y también contamos con línea de freno blindada. Capacidad de combustible de esta Pulsar NS 160 FI ABS, 12 litros o 3,17 galones. El tipo de gasolina, de acuerdo a su manual, es gasolina corriente. En cuanto a su consumo de combustible, en promedio está por unos 150 kilómetros por galón o 39,6 kilómetros por litro. Amigos, eso depende mucho, puede ser más, puede ser menos, dependiendo del modo de conducción de cada persona. Su tapa de combustible tipo avión con bisagra. ¿Qué detalles y tecnologías podemos encontrar en esta Pulsar NS 160? En su guardabarro encontramos este extensor que evita salpicadura de barro, pantano, lo que sea, a esta parte de acá del motor o de la motocicleta. Está muy bien cubierta gracias a estos 2 guardabarros, el que tenemos acá y este otro que está anclado al basculante, el cual es reforzado, y esto ayuda muchísimo para que no salpique pantano, agua, lo que sea, a la parte superior donde va el pasajero. Además, el extensor del portaplaca ya es más alargado en esta nueva Pulsar UG2. Esta máquina cuenta con sensor de vuelco que apaga el motor en caso de una caída. Sensor en el soporte lateral con apagado de motor. ¿Y cómo funciona? Si el motor está encendido y la pata está abajo y metemos primera marcha, el motor se apaga inmediatamente. En esta máquina encontramos soporte central o conocido como gato central, lo que facilita mucho para cambiar el aceite, ajustar la cadena, entre otros mantenimientos. Su kit de arrastre con cadena horrinada para mayor duración, acompañada de los mantenimientos del propietario. Tipos de arranque, a pesar de que tiene inyección electrónica, por eso la encontramos el arranque eléctrico, continúa con su arranque de patada o de pedal o de crán en caso de que falle la batería. Por este lado encontramos los sliders, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda de esta motocicleta. Visor para verificar el nivel del aceite, el cual se debe colocar la moto en su gato central. Además encontramos en este motor un contrabalanceador para reducir las vibraciones de este motor. Y su distancia mínima al suelo es de 176 milímetros.
También contamos con puerto de carga tipo A para que coloque a cargar su dispositivo móvil para la gente que trabaja en esta motocicleta o se van a viajar y coloquen a cargar su CarPlay o su teléfono o cualquier dispositivo móvil. Altura del asiento de esta Pulsar NS 160, 807 milímetros. Yo mido 1,62 para que sirva de referencia. Su postura de manejo semi erguida, no es incómoda. Su peso de 152 kilos en vacío. Sabemos que las motos de Bajaj no son motos livianas, pero lo bueno es que son más estables a altas velocidades. Rango de giro es corto y es normal en motos tipo naked, como lo es esta Pulsar NS 160, amigos. Ahora pasemos, amigos, a su tablero. Pero antes de hablar de tanta cosa que tiene que eso y que lo otro, hay cosas muy importantes, amigos, a tener en cuenta en este tablero. El primero, el testigo de presión baja del aceite. Este testigo tiene que apagarse cuando arrancamos el motor, amigos. En caso de que se prenda durante la conducción, ese testigo, muchachos, apaga el motor y verifique el nivel del aceite. Segundo, el indicador del ABS. Cuando arrancamos la motocicleta y se supera los 5 por hora, ese testigo tiene que apagarse. Si durante la marcha se enciende y se haya superado esos 5 kilómetros por hora, amigo, de una vez al taller. Y tercero, y muy importante, el testigo de falla o el check engine, el cual tiene que apagarse cuando arrancamos el motor. Si se nos enciende durante la marcha, amigo, de una vez al taller. Y tenemos este otro que lo incluye este panel. Esta luz roja indica advertencias. Para este caso tenemos poquita gasolina. En esa parte el DTE nos indica la distancia que podemos recorrer con la cantidad de combustible disponible en ese momento. Con este botón pasamos entre el odómetro, configuraciones, consumo instantáneo o en tiempo real de combustible, Trip A con un consumo promedio de combustible y también el Trip B con su consumo promedio de combustible en kilómetros por litro. En esta parte nos enseña la navegación paso a paso. Y en esta parte, testigos de llamadas entrantes, mensajes, entre otros. Por este lado, testigo de la pata abajo o soporte lateral, testigo de Bluetooth. En esa parte de acá cambia de color. Rojo, advertencias. Verde, notificaciones. Azul, conectado a la aplicación. Y verde y rojo cuando sobrepasamos el Shift Light o el testigo de revoluciones altas, que es a las 9000 revoluciones. Si de pronto ven opaco el tablero, es porque tenemos acá, amigos, este plastiquito. Direccionales independientes. Izquierda, derecha, vemos el testigo de neutro, luz alta y el testigo del interruptor de apagado de luces. Ahora pasemos a los modos de ABS. Bueno, se desconecta, no se desconecta. Pues miremos a ver qué dice su manual. En esta máquina encontramos 3 modos de ABS, los cuales se pasan por medio de este botón que tenemos acá, que también sirve para aceptar o rechazar llamadas. Suprime 2 veces. Acá estamos en modo road, 2 veces. Modo rain, 2 veces, modo off-road. Y de acuerdo a su manual en la página número 20 nos dice: modo road, activo en ambas ruedas para brindar la máxima seguridad en todo tipo de condiciones. En modo rain aumenta la sensibilidad, o sea que es más intrusivo, del ABS en ambas ruedas, reduce la potencia de frenado inicial para evitar bloqueos inesperados y mejora la estabilidad en asfalto mojado o superficies baja adherencia. Pues más claro no está, amigos. Ahora pasemos con el modo off-road. Nos dice: reduce la intervención del ABS, especialmente en la rueda trasera. Quiere decir que el ABS en la parte de atrás no se desconecta, simplemente que es con menor sensibilidad o menos intrusivo y permite mayor control en terrenos de grava o arena. Ahora pasemos al corazón de esta Pulsar NS 160. Amigos, su motor. Pero antes, muchachos, vea, pause el video y haga esto, vea, un like que me ayuda muchísimo y lo invito para que se suscriba a este canal y, muy importante, active la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos, para que YouTube le notifique cuando yo suba el video de la Pulsar NS 400Z. Su cilindrada, 160 centímetros cúbicos, un solo árbol de base en cabeza, 4 válvulas, 2 de admisión, 2 de escape. Además se cuenta con su tecnología DTSI, encendido digital para este caso de doble bujía.
Acá está la primera en la parte derecha del motor y acá vemos la otra en la parte izquierda de su motor, que de acuerdo a la marca garantiza una buena entrega de potencia y eficiente consumo de combustible. Su alimentación por inyección electrónica, motor certificado Euro 3. Refrigeración por aire gracias a estas aletas disipadoras de calor y por aceite. Al fondo vemos su radiador. Relación de compresión 9:8:1. Transmisión mecánica de 5 velocidades. La primera abajo, las demás hacia arriba. Capacidad para cambio de aceite 1200 mililitros. Viscosidad recomendada 20W50. Esta máquina nos entrega 15,78 caballos de potencia y los alcanza a las 9000 revoluciones. Su torque 14.2 Nm y los alcanza a las 7250 revoluciones. Velocidad máxima de la Pulsar NS 160 de última generación. Lo que se hizo en la India, muchachos, puede alcanzar los 122 por hora. Ojo, que eso depende de muchos factores. Puede ser un poco más, un poco menos. Depende de qué, muchachos. Peso, postura del piloto, nivel del terreno y, muy importante, la altura sobre el nivel del mar. Ahora escuchemos el sonido de su motor y les recuerdo que este micrófono amplifica mucho para que no se me asusten. Primero, el escape en ralentí. Ahora pasemos a su motor. Y ahora vamos a acelerar. Precio Pulsar NS 160 FI ABS UG2 modelo 2026. Qué hombre tan largo, pero para eso tenemos a mi amigo Ferney. ¿Cómo está? Oscar, muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo está? Mijo, excelente, gracias a Dios. Bueno, precio, sin papeles, con papeles, garantía y dónde estamos ubicados. Bueno, Oscar, le comento, sin papeles están 11.799.000 pesos, con papeles 12.561.300 pesos. ¿Dónde estamos ubicados? Calle 19, número 1146, tienda principal Grupo Uma Bajaj Pereira. La idea es que nos puedan visitar. Oscar, la garantía de la motocicleta es de 1 año o 20.000 kilómetros. Hombre, excelente, muchas gracias. A usted, Oscar, gracias. Ahora bien, amigos, ¿qué opinan de esta Pulsar NS 160 FI ABS UG2 modelo 2026? Quisiera saber su opinión en los comentarios de esta máquina. ¿Quién se la compraría? ¿Quién no? ¿Quién confía en la marca Bajaj o quién no? Todo eso, muchachos, bienvenidos a los comentarios con respeto. En todo caso, si a usted le gusta la marca Bajaj, como Dominar, N160, N250, en este edito le dejo una lista de reproducción solo de motos de la marca Bajaj. Mi nombre es Oscar, hasta un próximo video. Chao, chao, bendiciones.